Hola, muy buenas. Hoy les hablaremos sobre un nuevo tema que son los antineoplásicos. Como punto inicial daré una breve introducción sobre estos fármacos. Para comprender mejor la acción y los inconvenientes de los fármacos antineoplásicos actuales y apreciar las dificultades terapéuticas que deben superar los posibles nuevos fármacos, es importante analizar en más detalle la biopatología de la enfermedad del cáncer. Las células cancerosas se manifiestan en grados variables. 4 características que las distinguen de las células normales son las siguientes: proliferación incontrolada, desdiferenciación y pérdida de la función, invasividad y metástasis. Una célula normal se convierte en cancerosa debido a una o más mutaciones de su ADN, que pueden ser heredadas o adquiridas, generalmente a la exposición de un virus o un carcinógeno. Existen 2 categorías principales de cambios genéticos importantes: activación de protooncógenos a oncógenos, activación de genes supresores a tumores. Dando una breve descripción de los fármacos antineoplásicos. Los fármacos antineoplásicos se conocen como citotóxicos o anticancerosos. Los pilares en el tratamiento del cáncer son los siguientes: quimioterapia, radioterapia y cirugía. Estos actúan tanto en las células buenas como en las células anormales. Los órganos más afectados son los que están en constante cambio y la reproducción de las células es rápida. Los tumores pueden ser sólidos y difusos. El objetivo de los antineoplásicos son eliminar las células cancerosas y disminución del tamaño del tumor y el número de las células dañadas. Generalidades. Los antineoplásicos se pueden clasificar según sus aplicaciones terapéuticas, y su mayor uso es visto en la disminución del tamaño de los tumores. Mecanismo de acción. Para comprender mejor el mecanismo de acción de estos fármacos, debemos saber cuáles son las fases del ciclo celular. Estas son las siguientes. Fase G0. Esta es la fase en la que la célula se encuentra en reposo o descanso. Fase G1 y G2. Son denominadas como huecos, por la palabra en inglés gap. Esto se refiere al hecho de que nada demasiado obvio ocurre en el núcleo de la célula en estas etapas. Sin embargo, las células están muy activas durante estas fases, ya que están creciendo y se están preparando para la división. Fase F se refiere a la síntesis. Esta es la fase en la que el ADN es copiado o replicado. Fase M se refiere a la mitosis. En esta fase del ciclo celular, la célula realmente se divide y forma 2 células hijas. Los fármacos antineoplásicos actúan sobre una o 2 etapas del ciclo celular. Dependiendo del mecanismo de acción, se pueden clasificar en diferentes tipos de grupos antineoplásicos, dentro de los cuales se encuentran los siguientes: antimetabolitos, antibióticos antitumorales, complejos de platina, inhibidores de la mitosis, agentes alquilantes e inhibidores de la topoisomerasa. Antineoplásicos antimetabolitos. Estos son fármacos con estructura similar a los organismos necesarios para la síntesis de ADN. Compiten por los mismos metabolitos. Estos bloquean o interrumpen la síntesis de purinas y pirimidinas, las cuales se unen para formar el ácido ribonucleico o ARN de la célula, para posteriormente formar el ácido desoxirribonucleico o ADN. Son específicos para la fase S. En ellos podemos encontrar los fármacos como el 5-fluorouracilo, análogo de las pirimidinas, 6-mercaptopurina, análogo de las purinas, y el metrotexate, análogo del ácido fólico. Uno de los antimetabolitos que se utiliza de manera más generalizada en la quimioterapia antineoplásica es el metrotexato, que es el principal antagonista de los folatos. Los folatos son esenciales para la síntesis de los nucleótidos purínicos y timidilato, que a su vez son fundamentales para la síntesis de ADN y la división celular, y la principal acción de los antagonistas del folato consiste en interferir en la síntesis de timidilato. Toxicidad. Pueden ser tóxicos en médula ósea. Se utiliza leucovorina para controlar este tipo de toxicidad, y en niños puede provocar toxicidad pulmonar. Efectos adversos: fibrosis hepática, vómito y pérdida de peso. Antibióticos antitumorales.
Estos se dividen en antraciclinas y bleomicinas. Las antraciclinas inhiben la topoisomerasa 2, lo que evita el empaquetamiento del ADN celular. Un ejemplo de este tipo es la doxorubicina. Toxicidad. Pueden ser tóxicos a nivel cardíaco. Para esto se utiliza el dexazorosano. Efectos adversos. Es vesicante. Bleomicina. Forma enlaces alquilantes con el ADN, impidiendo su replicación. Son un grupo de antibióticos nucleopeptídicos quelantes de metales que degradan el ADN preformado, dando lugar a una fragmentación de las cadenas y liberación de las bases libres. Toxicidad. Causa toxicidad a nivel pulmonar. Fibrosis pulmonar. Efectos adversos. Produce hiperpigmentación de la piel, especialmente en las zonas donde hay roce. Agentes alquilantes. Los agentes alquilantes se pueden dividir en tres grupos. Alquilantes clásicos como la ciclofosfamida, clorambucilo y fosfosfamida, melfazlan y trefosfamida. Nitrosoureas, carmustina, estramustina y fotomustina, y tetracinas, como la dacarbazina y temozolomida. Ciclofosfamida es el agente alquilante más utilizado. Se trata de una molécula inactiva que requiere activación hepática, con la que da lugar a la fosforamida, que es el principal metabolito activo. Por ello, se puede administrar por vía oral y no es vesicante cuando se administra por vía intravenosa. Sus principales efectos tóxicos son mielosupresión, alopecia, náuseas y vómitos. También puede causar cistices hemorrágicas y por la acción de algunos de sus metabolitos, como la acroleína, sobre el epitelio de la vejiga, una ingesta elevada de líquidos durante 24 o 48 horas puede evitar esta complicación. Es un fármaco muy utilizado en oncología y forma parte de los esquemas de poliquimioterapia, ya que ha demostrado su actividad en diversas neoplasias, como las leucemias, linfomas, cáncer de mama, cáncer de ovario y sarcomas. También forma parte de los principales regímenes de inducción previos al trasplante de médula ósea. Ifosfamida. La ifosfamida es un fármaco análogo a la ciclofosfamida, pero requiere dosis más altas para conseguir el mismo efecto antitumoral. Se administra exclusivamente por vía intravenosa, siempre con una hidratación adecuada y como medidas profilácticas. Complejos de platina. En ellos están el cisplatino y la carboplatina. Son utilizados para el tratamiento del cáncer de testículos y ovarios. Toxicidad. Pueden causar ototoxicidad, nefrotoxicidad y baja toxicidad en médula ósea. Efectos adversos. Alta incidencia de vómitos y náuseas. Se utiliza metoclopramida y antagonistas H2 para antagonizar estos efectos adversos. Inhibidores de la mitosis. Se unen a la tubulina evitando que se forme el uso mitótico de la división celular. Es específico de la fase F. Como ejemplo de estos tenemos la vincristina, vinblastina y vindecina. Toxicidad. Este no deprime la médula ósea, pero puede causar neurotoxicidad. Efectos adversos. Parestesia, que es una sensación de hormigueo o adormecimiento. Alteraciones sensitivas, debilidad muscular, parálisis del intestino, distensión, dolor abdominal y son altamente irritantes. Dentro de estos tenemos el Plaxitaxel, que se utiliza en tumores sólidos como cáncer de ovarios, pulmón, cabeza y mama. Efectos adversos. Alta incidencia de reacciones de hipersensibilidad. Se administra difenhidramina o esteroides como el dextrometorfano. Inhibidores de la topoisomerasa. Esta enzima replica el ADN, también encargada del traslado de material genético y corrección de errores en el ADN. Estos actúan sobre la topoisomerasa 1 y 2. Los que actúan sobre la topoisomerasa 1 son captosecinas, en el que están la topotecan, el cual es poco tóxico y de amplio espectro, dentro de los cuales actúa sobre la topoisomerasa 2 se encuentran los alcaloides del podófilo, en los que están el etopósido y el tempósido.
Estos se combinan con la vincristina para realizar sinergismo y obtener un mayor efecto terapéutico. Como conclusión de los fármacos antineoplásicos, tenemos que a pesar de que estos presentan una alta toxicidad, son muy importantes y necesarios para el tratamiento de los diferentes tipos de cáncer, debido a que es una de las enfermedades con mayores tasas de mortalidad a nivel mundial. Muchas gracias por su atención, espero que este video haya sido de su agrado y haya sido de utilidad para tener un mejor conocimiento sobre estos fármacos.